Nosotros los venezolanos no podemos olvidar que el principal responsable, culpable de lo que está sucediendo en Venezuela, de lo que estamos sufriendo todos los venezolanos, es el gobierno de Nicolás Maduro. Han sido y son incapaces de resolver los problemas de los venezolanos. Es además, y lo decimos y lo digo con responsabilidad, un gobierno delincuente. Un gobierno que se ha robado los reales de los venezolanos en la cara de cada uno de nosotros. Un gobierno que además se entiende con los pranes de este país. Los pranes que son los dueños de ciudades y de estados con la mirada cómplice de Nicolás Maduro, y lo decimos con responsabilidad. Un gobierno que no termina de aclarar su relación extraña con el narcotráfico en Venezuela. No hay control de ninguna naturaleza, no hay venezolano que de buena fe y de buena voluntad sepa cuándo aterrizan y cuándo despegan los aviones cargados de droga en Venezuela. Es un gobierno además que está sostenido por un grupo cada día más pequeño de la Fuerza Armada Nacional. Debemos saber todos los venezolanos que sin ese apoyo este gobierno no estaría gobernando. Es un minúsculo grupo de la Fuerza Armada Nacional que no tiene cómo explicar ni sus generales, ni sus coroneles o tenientes coroneles o capitanes la inmensa fortuna que le han robado al país. El país sabe perfectamente que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima, es ilegal y es inconstitucional. El país sabe también que el Consejo Nacional Electoral es una oficina que salvaguarda los intereses de Nicolás Maduro y de su gobierno. Eso lo sabe todo el país. Lo que no sabe todo el país, o no se explica, es como la Asamblea Nacional, en su momento, en el 2016, no llevó adelante los cambios que tenían que darse constitucionalmente para ahorrarle al país que ese grupo de delincuentes que está en el Consejo Nacional Electoral se robaran las elecciones y se robaran la voluntad de todos los venezolanos. Porque no puede continuarse bajo la práctica según la cual nos acordamos 2 o 3 partidos políticos para colocar un representante en el CNE y un representante en el Tribunal Supremo de Justicia, sin importarle además que esos representantes no hayan sido acordados por la mayoría democrática del país y sin que lo sepa el país. Y eso ha ocurrido en nuestra Venezuela. Lo que no sabe el país es cómo, después de todo eso que sufrimos todos los venezolanos, no se haya tenido la madurez suficiente dentro de la llamada unidad como para entender que hay que deponer intereses personales o partidistas, que hay que deponer cálculos mezquinos y que hay que sentarse a conversar con la verdad de cara al país, que es además quienes elegimos, y que además se reúnan 3 o 4 partidos, como ha ocurrido y como el país también lo sabe, y decidan por toda Venezuela y además decidan equivocadamente y de consecuencias gravísimas para todos los venezolanos. Sabe el país que esa unidad que es necesaria no ha sido capaz de construir una unidad más allá de lo electoral, únicamente para ganar elecciones, y que cuando se pierde no hay un responsable que dé la cara para decirle a todos los venezolanos las razones por las cuales hemos tenido, por ejemplo, esta catástrofe electoral en la elección regional de los gobernadores. Una unidad que se olvida de las primarias, que tiene además la mala costumbre de llamar a primarias solo cuando es necesario y tardísimo, para tratar de engañar a la sociedad civil en una participación que antes le ha sido negada. Esa unidad no la queremos en el país.
Y esa es la unidad que hay que enterrar, y lo decimos con responsabilidad. Como también decimos que es absolutamente imperativo, absolutamente imprescindible construir una nueva unidad. No se construye una unidad actuando como niños, diciendo si está sentado fulano o sutano yo no me siento, porque entonces todo el país se preguntará, si usted quiere ser presidente de la República, ¿cómo va a hacer cuando se le presente una situación similar? Y va a decir, si está sentado fulano, yo no me siento. Una unidad donde no se tengan juegos adelantados y no tengamos secretarios generales de algunos partidos que anuncian a la bravuconada que por cierto no se la cree el país. Yo sí voy a esa elección sin haberlo consultado con el resto de la unidad y con los venezolanos. Una unidad que se reúna, una unidad que discuta, una unidad que hable, una unidad que acuerde y una unidad que sobre principios de transparencia le digan a los venezolanos lo que se ha decidido. No una unidad que le mienta al país. No una unidad que esté sentada en un diálogo y entremos en un jueguito de que sí me siento, de que estoy sentado, de que no estoy sentado, que sí hay diálogo o no, porque el país lo sabe, aun cuando el diálogo es absolutamente necesario. Y creerse en una infantilada muy grande que con este gobierno, con lo que dejará este gobierno y con esta Fuerza Armada, usted, ella o él podrá gobernar este país solo, o solo con su partido político, o solo con su grupo electoral. Una unidad plural e inclusiva. Una unidad más allá de 2 o 3, repito, o 4 partidos políticos que se han creído los dueños del país para llevarlo a estas consecuencias. Una unidad que incluya a todos los partidos políticos porque son necesarios. Y hay que decirlo, todos. Una unidad que incluya a todos los sectores del país. Una unidad que incluya a la sociedad civil y que no la invite solo cuando sea necesario votar. No puede ser que hayamos dicho con razón que esa era una Asamblea Nacional Constituyente espuria, ilegal, inconstitucional, y después tengamos que ir a legitimarla de alguna manera con una juramentación y después creer que el país hace mal porque no entiende ese tipo de actividades. Necesitamos una unidad programática, con un proyecto de país, y no lo hay, porque un proyecto de país sería de todos los venezolanos, y no lo hay. Eliminar de una vez ese reglamento interno que tuvo la MUD, que hay que mostrárselo al país, según el cual 2, 3 o 4 o 5 organizaciones políticas tomaban las decisiones. Ya basta. Es absolutamente necesario que nos encontremos sobre la base de la construcción de una unidad transparente, de principios y valores, porque más temprano que tarde nos daremos cuenta los venezolanos que no podemos construir un país, que no podemos construir una sociedad civil fortalecida sin principios y valores.